Hola, amigos, soy Universo Friki. ¿Cómo os va hoy? No sé vosotros, pero yo estoy flipando con lo que acaba de reventar entre bastidores de X-Men 97. A ver si lo pilláis. Una de las actrices más icónicas del cine de los 90. Sí, la mismísima Neve Campbell, nuestra Sydney de Scream, acaba de aterrizar en el universo mutante. Y no para un papel cualquiera. Se viene como Polaris. Pero hay un matiz que lo cambia todo. No es solo un cameo de voz. Hay indicios fuertes de que su personaje será clave emocionalmente en la temporada 2. Y eso, colegas, no es casualidad. Antes de meternos hasta el cuello en esta locura, suscribíos al canal si os mola este tipo de contenido. Estamos a punto de alcanzar una meta importante de suscriptores y vuestra ayuda puede marcar la diferencia para que lo logremos justo esta semana. Además, así no os perdéis ni un solo frame del multiverso. Por cierto, dejadme en comentarios desde qué ciudad y país nos estáis viendo. Leo todos, sin excepción. Vale, vamos al grano. ¿Por qué todo el mundo está diciendo que Polaris podría ser el alma emocional de la nueva temporada? Pues el detonante ha sido esa noticia bomba de que Neve Campbell va a ponerle voz en X-Men 97, temporada 2. Y no estamos hablando de una actriz cualquiera. No le das un personaje de fondo a alguien como ella. Este tipo de casting suele tener un propósito narrativo más profundo. Según un artículo publicado en Bams McPo, todo apunta a que los guionistas están preparando un arco más amplio y emocional para Polaris. Y si te paras a pensarlo, tiene todo el sentido del mundo. Primero, porque ya tiene un historial familiar cargadito. Es hija de Magneto. Segundo, por su conexión directa con Havok e Iceman. Y tercero, por su paso por X-Factor. Es decir, no es una secundaria. Nunca lo fue. Solo faltaba que alguien con el peso escénico de Neve Campbell lo confirmara. Y aquí viene lo interesante. El episodio Cold Comfort de la serie original dejó varios cabos sueltos sobre ella. ¿Qué pasó con su relación con Havok? ¿Por qué rompió con Iceman? ¿Qué motivó su unión voluntaria al X-Factor? Todo eso quedó en el aire, hasta ahora. Porque con esta reaparición y el casting que la respalda, todo indica que esos flecos van a cerrarse o abrirse todavía más. Pero hay un punto que casi nadie está mencionando. El papel simbólico que Polaris puede representar en la serie como relevo emocional tras la ausencia de ciertos personajes clásicos. Ya no es solo cuestión de nostalgia, es una cuestión de legado. Si la temporada 2 decide convertirla en el nuevo centro gravitacional emocional, todo el peso argumental cambiará de eje. Y eso, amigos, no es solo un upgrade de personaje, es una declaración de intenciones. Además, hay que recordar que Polaris siempre ha tenido esa dualidad potente: fuerza y fragilidad, claridad y caos. Darle espacio a un arco emocional serio abre la puerta a conflictos internos, decisiones imposibles y dilemas que encajan perfectamente con el tono más adulto que está siguiendo X-Men 97. Y si Neve Campbell está al mando, lo mínimo que podemos esperar es que cada escena suya tenga profundidad. No es una actriz que se preste a papeles vacíos. Y ojo, porque esto también puede marcar una tendencia para futuras adaptaciones. La animación de Marvel está empezando a ocupar un lugar estratégico en la narrativa global. Lo que ocurra con Polaris aquí podría establecer la base emocional para algo más grande. Pero de eso hablaremos más adelante. Porque ahora lo que importa es este punto. Si Polaris se convierte en la voz emocional de la temporada, muchas dinámicas dentro del grupo van a sufrir un terremoto. Y lo digo porque, si nos fijamos bien en la construcción del casting, no hay ningún movimiento hecho al azar. Elegir a alguien con ese nivel de iconicidad noventera en una serie que vive de la nostalgia noventera es una jugada doble. Habla a los fans de la vieja escuela
pero también eleva el tono dramático general. Aún así, hay una pregunta que nadie parece querer hacer. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué introducir a Polaris con tanta fuerza emocional en esta temporada y no antes? ¿Qué evento están preparando para justificar este desarrollo? Hay una posibilidad muy concreta de que ese sea el punto de quiebre emocional del equipo. Pero para entenderlo, primero tenemos que hablar de otro rumor que lo cambió todo, aunque fue negado oficialmente. Y ahí es donde empieza el verdadero enigma. Si te vibra todo este caos de rumores, filtraciones y análisis del multiverso, apoya el vídeo, comenta tu teoría y compártelo con quien no pueda perderse esto. Aquí es donde el multiverso de rumores empieza a enredarse. Justo antes de que se confirmara oficialmente que Neve Campbell daría voz a Polaris en X-Men 97, comenzó a circular otro ruido fuerte en los pasillos del fandom, que ella aparecería en Avengers, Doomsday. Sí, no como voz animada, sino en carne y hueso. Y claro, teniendo en cuenta su historial y el peso del personaje, el rumor explotó. No es cualquier cosa imaginar que Polaris podría haber sido introducida directamente en la línea principal del MCU. De hecho, eso habría supuesto un salto brutal en la jerarquía de personajes mutantes. Pero no, al menos de momento. Bo DeMayo fue bastante claro al respecto. La participación de Campbell está limitada exclusivamente a la serie animada. Lo interesante es que este malentendido no surgió por error. El timing fue clave. La noticia de su participación en X-Men 97 se dio justo cuando los rumores sobre Avengers, Doomsday empezaban a hervir. Y en ese caldo de cultivo, cualquier fan con algo de memoria histórica lo interpretó como una jugada estratégica. Algunos incluso pensaron que Marvel podría estar repitiendo el patrón de plataforma de entrada. Usar la animación como trampolín emocional antes del salto al live action. Pero aquí viene la paradoja. DeMayo negó rotundamente cualquier implicación en el MCU, y aún así, la conversación no se apagó. Es más, se intensificó. Esto plantea una cuestión incómoda que nadie parece querer abordar del todo. ¿Por qué este tipo de rumores siguen teniendo tanto eco incluso cuando se desmienten? Tal vez porque las decisiones narrativas actuales están diseñadas para que parezca que todo está conectado, aunque oficialmente no lo esté. En este caso, la elección de Neve Campbell no solo encajaba con el perfil de Polaris en animación, también encajaba perfectamente con una versión live action más madura, con bagaje emocional y potencial para arcos densos. La duda no nació de la nada. Fue alimentada por una serie de factores muy concretos: el momento, el personaje y la actriz. Y eso no se desmonta con un simple no. Además, si la Polaris de X-Men 97 va a tener un papel más profundo, más central y emocional, entonces el rumor de Avengers, Doomsday, no era tan absurdo. Quizás fue solo prematuro, porque si algo nos ha enseñado Marvel es que los rumores de hoy muchas veces son los anuncios de mañana con otro disfraz. Y aunque DeMayo lo haya desmentido, la sombra de ese multiverso paralelo donde Polaris ya está en el MCU no va a desaparecer tan fácilmente. Si lo de Neve Campbell ya había elevado las expectativas, este tercer punto directamente cambia el tono. Porque si los rumores son ciertos, lo que viene con Polaris no será solo emocional, será oscuro. Muy oscuro. Según la transcripción de Bams McPoe, la segunda temporada podría meterse de lleno con tramas que nunca se habían explorado en animación y que, de hecho, ni siquiera serían habituales en productos de Marvel más mainstream. Estamos hablando de su trastorno bipolar, la posesión por Malice, su conversión en Pestilence, una de las jinetes del apocalipsis, y conflictos intensos con su padre, Magneto. Sí, todo eso en una sola temporada. Parece imposible, pero narrativamente tendría sentido.
y más aún si buscan elevar el tono dramático de la serie. Vamos por partes. En los cómics, Polaris ha sido durante años uno de los personajes más trágicamente inestables del universo mutante. Su lucha mental nunca fue solo un detalle de fondo, era central. La bipolaridad de Lorna, combinada con su linaje, la colocaba constantemente en el borde entre el heroísmo y la autodestrucción. Si la serie se atreve a adaptar esa faceta, podríamos estar ante uno de los arcos más maduros jamás vistos en animación Marvel. Y no es exageración. Además, que lo hagan justo en un momento en que su presencia empieza a expandirse mediáticamente, cuadraría con una estrategia narrativa más amplia. La mención a Malice también es clave. Para quien no lo recuerde, Malice es una entidad que posee el cuerpo de Polaris, obligándola a actuar en contra de sus ideales. Esa historia, si se adapta bien, podría servir como metáfora literal de perder el control de uno mismo. En una serie que ya mostró que no tiene miedo de subir el nivel de intensidad, esta sería la oportunidad perfecta para llevar la animación mutante a un terreno más adulto. Y si además le sumamos su rol como Pestilence, cuando fue convertida en uno de los jinetes del apocalipsis, ya tenemos todo un arco de redención potencial. Uno de esos que dejan huella. Pero lo más potente de todo esto sería cómo esos eventos afectarían su vínculo con Magneto. No es solo una cuestión de padre e hija. Es el eterno dilema entre seguir el legado o romperlo. Y si algo sabemos de X-Men 97, es que no le tiembla la mano al tocar estas heridas abiertas. La única duda real aquí es cuánta oscuridad se atreverán a mostrar. ¿Y cuándo soltarán la primera pista de todo esto? Aquí empieza la especulación que más divide al fandom. ¿Y si X-Men 97 no fuera solo una carta de amor a los 90, sino una jugada deliberada para allanar el camino hacia el MCU? Según el artículo citado, hay una teoría que está cogiendo fuerza, que la presencia de Polaris en la serie animada no es casual, sino estratégica. Sería una especie de ensayo emocional para que el público general conecte con el personaje antes de su salto a imagen real. Y sí, ya sé que Boo de Mayo ha negado cualquier participación de Neve Campbell en Avengers, Doomsday, pero esa no es la cuestión. La clave no es la actriz, es el personaje. Porque seamos realistas, el MCU necesita una entrada sólida para los mutantes, una que no sienta forzada ni desconectada del material original. Y en ese contexto, usar X-Men 97 como campo de pruebas tiene mucho sentido. No solo porque revive la nostalgia de toda una generación, sino porque permite redibujar las líneas emocionales de cada personaje con total libertad. Si el público se engancha a Polaris aquí, el paso al cine sería mucho más fluido. Y eso no es una teoría nueva. Ya lo hicieron con What If, que sirvió de trampolín para personajes como Captain Carter y variantes de Strange. ¿Por qué no repetirlo con Polaris? Además, está el factor de coherencia narrativa. Introducir a Polaris directamente en el MCU, sin contexto previo, podría ser un movimiento arriesgado. Pero si lo haces después de que haya tenido desarrollo emocional en la animación, donde ya hemos explorado sus traumas, su relación con Magneto, sus dudas internas, entonces su aparición en imagen real tendría mucho más peso. No sería solo una mutante más. Sería la mutante que el público ya conoce, ya entiende y ya respeta. Y eso cambia radicalmente la forma en que se integra al canon cinematográfico. Y si Marvel realmente está jugando a largo plazo con esta transición, eso también explicaría por qué Polaris está recibiendo tanta atención justo ahora. Porque no hablamos de Tormenta o de Jean Grey, que ya tienen su lugar consolidado. Hablamos de una figura que puede reinventarse sin chocar con lo establecido, y al mismo tiempo conectar con nuevas generaciones. Y aunque por ahora todo sea especulación,
Lo cierto es que esta clase de movimientos rara vez son accidentales. Así que si ves que Polaris empieza a ganar protagonismo en animación, tal vez no sea solo por nostalgia. Aquí es donde el fandom se parte en dos. Porque si lo anterior parecía una expansión lógica desde la animación, ahora hablamos directamente de casting en el universo cinematográfico. Según el artículo citado, se ha especulado que Millie Bobby Brown, sí, Eleven de Stranger Things, estaría siendo considerada para interpretar a Polaris en el MCU. Y aunque no hay confirmación oficial ni filtraciones sólidas, el simple hecho de que su nombre aparezca en este contexto ya ha generado debates encendidos. ¿Encaja? ¿Es una elección coherente? ¿Es una apuesta arriesgada o un golpe maestro? Analicémoslo con frialdad. Millie Bobby Brown tiene dos cosas que Marvel valora mucho: arrastre generacional y capacidad para sostener un personaje con carga emocional intensa. Lo demostró durante años en Stranger Things, donde mezcló vulnerabilidad, trauma, poder descontrolado y evolución progresiva. Justo lo que define a Polaris en sus mejores arcos. Y aunque visualmente no se parece tanto a la versión tradicional del personaje en los cómics, eso ya no es un freno real en el casting moderno de Marvel. Lo que importa es la energía que transmite, y en eso, Millie cumple de sobra. Lo curioso es que la fuente menciona que su nombre sonó en el contexto de Avengers, Doomsday o de algún otro proyecto mutante. Eso indicaría que no están pensando en introducir a Polaris en un spin-off menor o como personaje de fondo, sino en colocarla directamente en el núcleo del conflicto central. Y eso sí que sería inesperado. Porque, siendo sinceros, pocos apostaban por ver a Polaris como figura clave en el reboot mutante. Siempre estuvo en la sombra de Magneto, de Wanda, de Jean Grey, pero esta nueva fase parece querer redefinir todo eso. Si el plan es levantar a personajes que nunca tuvieron su momento de gloria, esta jugada tendría muchísimo sentido. Y ojo, que esto también implicaría una posible línea narrativa distinta a la de X-Men 97. Es decir, podrían coexistir dos Polaris distintas. La de animación, con el enfoque emocional más clásico, y la del MCU, con una versión más joven, más caótica, quizás incluso todavía sin resolver su relación con Magneto o sin pasar por el trauma de Malice. Y ahí es donde entra el potencial de Millie. No para repetir lo que ya se ha contado, sino para reinterpretarlo desde el principio, como si fuera una Polaris aún en construcción, pero destinada a convertirse en algo mucho más grande. Este último punto es pura dinamita para los fans veteranos de la serie original. Porque si algo quedó pendiente, y muy pendiente, fue aquel triángulo amoroso entre Polaris, Iceman y Havok, que estalló en el episodio Cold Comfort. En aquel momento, la historia dejó a Bobby destrozado al descubrir que Lorna no necesitaba ser rescatada, que estaba con Havok por decisión propia y que, además, había dado un giro radical al unirse al X-Factor. No hubo resolución, no hubo diálogo posterior, no hubo redención. Fue una bomba emocional que nunca llegó a explotar del todo, hasta ahora. Según el artículo de Bams McPoe, la segunda temporada de X-Men 97 podría recuperar este cliffhanger y darle por fin una conclusión adecuada. Y no es un simple detalle romántico. Este triángulo representa una de las líneas de conflicto más humanas de toda la narrativa mutante. Porque no hablamos solo de amor o celos. Hablamos de identidad, de lealtades divididas, de expectativas rotas. Bobby creía que era el héroe en esa historia. Havok, el rival. Polaris, la víctima. Pero la verdad era mucho más compleja. Y si la nueva temporada se atreve a poner el foco en ello, podríamos ver momentos tan crudos como necesarios. Lo interesante es que, en el contexto actual de X-Men 97, todos los personajes han evolucionado emocionalmente.
Bobby ya no es el adolescente impulsivo que actúa por despecho. Lorna ha sido reconstruida como un personaje con capas mucho más densas, y Havok tiene ahora la oportunidad de mostrar su visión de los hechos, algo que la serie original jamás exploró. Imaginad lo que significaría que estos tres se enfrenten, no en una batalla física, sino en una confrontación emocional sobre lo que ocurrió y lo que aún queda por resolver. Porque sí, todavía hay heridas abiertas ahí. Todo esto, además, podría servir como catalizador para que Polaris tome una decisión definitiva sobre su rumbo. Si la temporada juega bien sus cartas, este triángulo no será solo una historia del pasado que vuelve, sino una bisagra narrativa que defina su papel futuro en el universo mutante. ¿Se reconciliará con Bobby? ¿Romperá con Havok? ¿Elegirá un camino completamente distinto? Por ahora, solo podemos teorizar. Pero una cosa está clara: cuando Marvel retoma una historia dejada a medias, rara vez lo hace sin un plan. Y esta vez, la bomba podría explotar del todo. Y si has llegado hasta aquí, es porque vives este universo igual que nosotros. Por eso, si aún no estás suscrito, te animo a hacerlo ahora. Estamos a punto de alcanzar una meta enorme en el canal, y con tu apoyo, lo haremos realidad. Además, así no te perderás nada de lo que está por venir con el MCU, los X-Men y todo este multiverso de locura. Gracias por estar ahí.